Ahora vamos a hablar de diabetes. La diabetes es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña en mayor o menor medida. Es una enfermedad que se produce un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Esta no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o incluso pueden ser ambas. Existen diferentes tipos de diabetes y estas pueden presentarse en diferentes edades y por diferentes. La diabetes puede ser causa de diferentes enfermedades, como puede ser la enfermedad cardíaca, la ceguera, insuficiencia renal, enfermedad vascular, una circulación deficiente, cicatrización deficiente, que es lo que más caracteriza de la diabetes, incluso el accidente cerebrovascular y de otras enfermedades neurológicas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Existen las 4 P's, que es la poliuria. Esta es la eliminación excesiva de orina. El paciente a cada rato va a querer ir a orinar. La polifagia, hambre excesiva. Polidipsia, el aumento de sed, una sed constante. Y la pérdida de peso excesivamente. Los valores para diagnosticar la diabetes. Los pacientes que no tienen diabetes van a presentar valores de 70 a 100 en ayunas y después de haber comido los valores deben ser menores a 140. Estamos hablando de una prediabetes cuando en ayunas los valores ya van de 100 a 125 y después de haber comido ya van de 140 a 199. Estamos hablando ahora de un paciente diabético cuando los valores en ayunas van mayores a 126 y después de haber comido van más de 200. Para esto nos podemos ayudar de estudios como es la hemoglobina glucosilada. Los resultados deben ser mayores a 6.5%. La glucosa capilar, que va desde 70 a 110. Valores normales 2 horas después de comer van de 70 a 140. La glucosa plasmática en ayunas, que va mayor a 126. Existen dos tipos de diabetes, la tipo 1, que esta es cuando el páncreas no produce insulina o produce muy poca, y esta tiene que obtenerse de manera artificial por medio de una inyección. Esta se presenta más en niños y adultos, pero puede aparecer a cualquier edad. Los síntomas serán mucha sed, orinar frecuentemente, sentir mucha hambre o cansancio, pérdida de peso sin razón aparente, presencia de llagas que tardan en sanar, piel seca y picazón, pérdida de la sensación de ya sea manos o pies, aliento como un aliento dulce, como frutas, resequedad en la piel y a veces enrojecimiento, entre más síntomas. La tipo 2, esta enfermedad es en la que los niveles de glucosa son demasiado altos, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza bien, entonces la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células. Toda la glucosa se queda en la sangre ya que la insulina no la está utilizando bien. Los síntomas son los mismos: aumento de sed, aumento de apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo de las manos y de los pies, úlceras que no cicatrizan. La diabetes tipo 1 es causada por la destrucción de las células beta que genera un déficit absoluto de la insulina, y la tipo 2 es causada por un proceso de resistencia a la insulina que va generando un déficit progresivo de su secreción. Los factores de esta enfermedad es tener sobrepeso o obesidad, no realizar alguna actividad física, lo mismo ya sea por genética, familiar, herencia. La tipo 2 comienza con una resistencia a la insulina.
También existe la diabetes gestacional. Esta es diagnosticada al segundo o tercer trimestre del embarazo sin antecedentes previos de diabetes. Están también los pacientes prediabéticos, que es cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, pero aún puede ser controlado para no ser diagnosticado como un paciente diabético. Los síntomas, igual, aumento de la sed, ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos, úlceras que no cicatrizan. Estos pacientes es muy importante tratarlos con una buena alimentación, ejercicio. Existen complicaciones, estas se desarrollan de manera gradual, a la larga pueden provocar una discapacidad o incluso llegar a la muerte, como lo puede ser la retinopatía diabética, enfermedad cerebrovascular, nefropatía diabética, pie diabético, enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, que esta se puede presentar como la arteriopatía coronaria con dolor de pecho, el ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y estrechamiento de las arterias, que se le llama aterosclerosis. También la neuropatía. La neuropatía diabética, el exceso de azúcar puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos diminutivos, que son los capilares. Estos alimentan los nervios, especialmente en las piernas, y esto puede provocar un hormigueo, entumecimiento, ardor o dolor. Comienza en las puntas de los dedos de los pies o incluso de las manos y se extiende gradualmente hacia arriba. El daño renal. Los riñones contienen millones de racimos de vasos sanguíneos diminutos, que estos son los glomérulos. Estos se encargan de filtrar los residuos de la sangre. La diabetes puede dañar este delicado sistema de filtrado. Entonces puede haber una pérdida lenta de la función de los riñones con el paso del tiempo. La nefropatía diabética es una complicación común de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que con el tiempo la diabetes no controlada puede dañar estos vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos de la sangre, y esto puede causar un daño renal y la presión arterial alta. Cuando se padece insuficiencia renal, se debe evitar los antiinflamatorios porque pueden empeorar la función renal. El resto de los analgésicos, como lo es el paracetamol, el metamizol, el tramadol, pueden ser tomados por estos pacientes sin problema alguno. También puede presentarse un daño ocular, ya que daña los vasos sanguíneos de la retina, que se le llama retinopatía diabética. Esta puede conducir a la ceguera. Aumenta el riesgo de otras afecciones graves de la visión, como las cataratas y el glaucoma. Una de las características de la diabetes es el daño en los pies. Los nervios o un flujo sanguíneo insuficiente en los pies aumenta el riesgo de diversas complicaciones. Si no se tratan, por ejemplo, los cortes, las ampollas, pueden dar lugar a graves afecciones que suelen tener una cicatrización deficiente. Estas infecciones, en últimas constancias, requieren hasta la amputación del dedo, del pie o de la pierna. La clasificación del pie diabético va desde un grado 0 a un grado 5. En el grado 0 no existe ninguna lesión, los callos son gruesos. El grado 1 ya existe una lesión, estas son úlceras superficiales. En el grado 2, las úlceras ya son profundas, penetra la piel grasa, los ligamentos sin afectar al hueso. Ya esta lesión ya está infectada. Un grado 3, cuando las úlceras ya son profundas y existe un absceso, que es la osteomelitis. Es extensa, profunda, tiene secreción e incluso tiene mal olor. Un grado 4, cuando ya existe una gangrena limitada, necrosis de una parte del pie o de los dedos del talón o de la planta. Y un grado 5, cuando esta gangrena ya es extensa, todo el pie está infectado y afectado y tiene efectos sistémicos. Es muy importante que los pacientes se cuiden los pies. Para esto deben llevar calcetines limpios y secos,
no caminar descalzos, dormir con calcetines, comprobar el calzado antes de usarlo, cortar las uñas cuidadosamente, poner los pies en remojo en agua tibia y secarlos con cuidado, aplicar crema hidratante, inspección diaria de los pies, gestionar la diabetes, advertencias sobre cuidados de los tratamientos. Se van a presentar también enfermedades en la piel. La diabetes puede provocar ser más susceptible a tener problemas en la piel como infecciones bacterianas y micóticas. Pueden presentar sequedad, descamación, una reducción de la elasticidad de la piel. Incluso se puede ver en la cara, en el enrojecimiento facial, debido a los daños que causa la hiperglucemia en la microcirculación inducida por la hiperglucemia. También el deterioro auditivo. Los niveles altos pueden dañar los vasos sanguíneos pequeños y los nervios del oído interno, y los niveles bajos pueden dañar la forma en la que las señales que envían los nervios del oído interno llegan al cerebro. La enfermedad del Alzheimer. En la diabetes tipo 2 puede aumentar el riesgo de tener demencia, como la enfermedad del Alzheimer. Cuando más deficiente sea el control del nivel de azúcar en sangre, mayor será el riesgo de padecer esta enfermedad. Daños en las arterias, como puede provocar la hipertensión arterial, ya que existe un aumento en la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal, incrementando el volumen intravascular. Activa el sistema nervioso simpático con el aumento de catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca. Altera la funcionalidad de las bombas iónicas de transmembrana sensibles a insulina. El tratamiento. Existe el tratamiento no farmacológico, que es dieta y ejercicio, y también un tratamiento inicial, que en se va a apoyar de dieta y ejercicio, pero si la hiperglucemia persiste después de 2 a 4 semanas de haber iniciado este tratamiento, entonces ya se tendrá que acudir a un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se pueden utilizar medicamentos orales y la insulina. Los orales pueden ser las sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de glucosidasas intestinales, tiazolidinedionas y meglitinidas. La terapia con insulina tradicionalmente se utiliza en la tipo 1, pero también se ha ampliado su uso con la diabetes tipo 2, ya sea sola o combinada con medicamentos orales. Estos son algunos de los medicamentos que se utilizan para la diabetes. La metformina, esta es el bloqueo del hígado para no crear más azúcar. La glimepirina, la glimepirida, el glucotrol, la diabeta, que es gliboride. Este aumenta la cantidad de insulina en el cuerpo. La replaglinida y el nateglinid aumentan la cantidad de insulina en el cuerpo. La pioglitazona, esta ayuda al cuerpo a utilizar mejor la insulina. Y la rosiglitazona. También está la carbosa y el miglitol. Estos disminuyen la digestión del azúcar. En un paciente con diabetes en nuestro consultorio dental, ya que tiene una gran ingesta de azúcares y esta provoca una disminución del flujo salival. Entonces va a haber una inflamación e infecciones porque presentan alteraciones en la estabilidad del colágeno, lo cual favorece la persistencia bacteriana en el surco. Van a presentar serostomías, son pacientes con mayor lesiones de caries, pacientes con enfermedad periodontal. Los pacientes que tienen valores de diabetes entre 70 y 180 pueden ser atendidos y sometidos a cualquier procedimiento odontológico. Si estos valores están por arriba de 180, lo ideal es remitirlos al médico si es que no están controlados y si sí, para que los valoren. En la primera cita es importante hacer una odontoexesis y profilaxis
recetar algún enjuague bucal y si vamos a utilizar algún anestésico, el recomendable es mepivacaína sin vasoconstrictor. Para el manejo odontológico, existen pacientes diabéticos no controlados. En estas personas existen fundamentalmente dos problemas potenciales que debemos tener en cuenta para brindar un tratamiento. Estos problemas son las infecciones y la normal cicatrización de las heridas. Los pacientes diabéticos que utilizan la insulina son susceptibles a padecer alguna reacción, lo que puede comprometer la salud e integridad de las personas antes, durante y después del tratamiento que vayamos a realizar. En consecuencia, la determinación de la ingesta calórica antes del procedimiento clínico odontológico es fundamental. Esos pacientes deben llegar ya sea desayunados o comidos. También es importante el monitoreo del control de la glucemia casual, al parecer los signos y síntomas del shock insulínico. Para el manejo odontológico, el rango de seguridad para que nosotros podamos realizar algún tratamiento odontológico seguro, los valores deben ser entre 70 y 180, no más. También se puede evitar una hipoglucemia no deseada si los pacientes no usan compuestos que contengan aspirina. En caso de que se presente una hipoglucemia, se debe proporcionar al paciente alguna bebida que contenga azúcar. El nivel de glucosa en la sangre máximo permitido para alguna extracción dental es de 180. Los pacientes se deben citar por la mañana para así evitar el estrés y liberación de epinefrina endógena. El riesgo de la hipoglucemia es mayor entre 30 y 90 minutos después de que se hayan inyectado la insulina rápida. En toda consulta es muy importante interrogar al paciente sobre si sí ha tomado sus medicamentos. Todo individuo que tenga diabetes pierde la conciencia se le debe administrar glucosa, ya que a veces se presenta una hipoglucemia y en caso de que sea hiperglucemia no pasa nada, ya que la dosis será poca. El odontólogo debe recordar que los pacientes diabéticos son propensos a las infecciones y al retraso de la cicatrización de las heridas. Se debe conocer el tipo de diabetes que tiene nuestro paciente, la evolución, el tratamiento en el que está, el control metabólico y las complicaciones acumuladas. Los pacientes que serán sometidos a cirugías se debe realizar una prueba de glucosa rápida. También es importante tomarles la presión arterial, solicitar estudios de laboratorio cada 3 meses. Ante situaciones de urgencia se debe manejar al paciente en un entorno hospitalario. Debe asegurarse que el paciente coma después de algún procedimiento quirúrgico. También es importante vigilar el colesterol, triglicéridos, urea y la creatinina. Las citas de control son cada 3 meses con el odontólogo. Es importante tener una buena profilaxis, cuidar al paciente de la enfermedad periodontal. Si el paciente está controlado, se puede llevar a cabo cualquier tratamiento dental, incluso la colocación de implantes o la ortodoncia. Se puede emplear anestésico local con vasoconstrictor. Es importante conocer las etapas después de una extracción, cómo se va dando esta cicatrización. La etapa 1 es el hematoma y la formación de los coágulos en el lugar donde se hizo esta extracción. Esta etapa 1 es enseguida, a los minutos, después de terminar el tratamiento. La etapa 2 es la formación de tejido de granulación. Se va a reemplazar el coágulo. Esto sucede hacia el cuarto y quinto día de haber hecho este tratamiento. La etapa 3 es el reemplazo del tejido de granulación por tejido conectivo. Se detiene un recubrimiento epitelial completo nuevamente en la cavidad. En la etapa 4 se va a reemplazar este tejido conectivo por hueso grueso fibrilar. Se da paso a un proceso de calcificación. Este sucede entre 7 a 10 días posteriormente. Y la etapa 5 es el reemplazo de este hueso fibrilar inmaduro por hueso maduro.
Se trata ya de una epitelización total del alveolo, lo cual va a ocurrir entre la quinta y 10ª semana de la intervención. Existen fármacos que afectan a la coagulación. Es importante conocerlos, ya que si algún paciente llega tomando alguno de estos fármacos y nosotros vamos a realizar un tratamiento como lo puede ser una extracción dental, pues no nos van a ayudar a formar un coágulo. Estos medicamentos son, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios, que es el ácido acetil salicílico, el clopidogrel, la prasugrel, el ticagrelor, triclopidina y triflusal. También están los anticoagulantes orales, que es el acenocumarol, warfarina, dabigatran, el rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Y hay otro medicamento que es la pentoxifilina. Esta mejora la flexibilidad de los eritrocitos y disminuye la viscosidad de la sangre. ¿Cuáles son los cuidados post-extracción que nosotros le vamos a recomendar a nuestros pacientes? Podemos enviar analgésicos para ayudarle a disminuir el dolor, aplicar hielo con una compresa fría en la parte exterior de donde se realizó el tratamiento, cambiar la gasa antes de que se empape la sangre. Esta gasa se la vamos a dar al paciente que la mantenga ahí unos 20 minutos. Si ya está muy empapada, puede cambiarla por otra. Guardar un reposo necesario, evitar fumar en caso de que el paciente fume, recomendar una dieta blanda como lo puede ser gelatina, budín, una sopa, evitar frotar el área de la herida con la lengua y después de que se extrae el diente. Es posible que se necesiten algunos puntos de sutura para ayudar a la cicatrización, a detener al coágulo. Es importante que esos pacientes no realicen fuerza ya que el coágulo se nos viene abajo.